Estas son 5 historias de brujas en hechos reales, de verdad. Esta historia le ocurrió a una gran amiga. Ellos vivían en una vereda, pero su padre comenzó a ser acosado por una bruja. Se escuchaba risas de noche, como corrían sobre el tejado. Se escuchaba cómo lo llamaban a gritos por su nombre. Al salir no había nadie, hasta llegar al punto de amanecer con un lado de la barba y el cabello afeitado. La mamá fue al yerbatero del pueblo a ver qué podían hacer, y él les dijo que pusiera sal en el piso de la cocina. Al día siguiente la bruja iría a pedir azúcar, y así lo hicieron. El día siguiente una vecina llegada a la familia. Efectivamente fue a pedir azúcar. A ella ver que la habían descubierto, nunca jamás volvió. Desde ese día la niña pequeña comenzó a enfermar. El médico del pueblo dijo que lo mejor era trasladarla a la ciudad de Medellín. Ya el Medellín era un hospital muy reconocido. Hicieron muchos exámenes y no le encontraron lo que tenía. Cada vez estaba peor. Comenzó a hincharse todo su cuerpo hasta desfigurar su rostro. Llevaron un sacerdote y les dijo que la niña no tenía ninguna enfermedad, sino que era una brujería, que ella, por ser la más vulnerable de la casa, había caído encima de ella, y el día siguiente la niña murió. Un joven se fue a prestar servicio militar a un pueblo de Antioquia. Él era un joven inteligente, deportista y de muy buena presencia. Nadie se imaginó que aunque había sido su sueño, cambiaría su vida. Este soldado conoció a una joven del pueblo y se enamoraron. La joven era muy hermosa y todos los hombres quedaban encantados con ella. Pero en el pueblo habían muchos rumores sobre esta chica. Se decía que practicaba brujerías y hacía rituales satánicos. Pero él no creía en estos comentarios. No entendía cómo una mujer tan hermosa podía ser tan mala. Cada vez sentía por ella algo tan fuerte que no le importaba ni comer ni dormir, solo por pensar en ella. Ya se estaba terminando el tiempo de estar en el ejército y él le dijo a esta joven que volvería a la ciudad y que no podría seguir juntos. Ella no lo aceptó y le hizo una advertencia, diciéndole que si no era para ella prefería verlo muerto. En ese momento entendió que no era buena. Comenzó a alejarse de ella. Desde ese momento comenzó a sentirse extraño. En la noche perdía la respiración y un peso en su pecho. Amanecía con marcas en su cuerpo. Cada vez las manifestaciones eran más y más fuertes, hasta que en una noche despertó enloquecido, cogió su fusil y comenzó a disparar a todos los lados, hiriendo y matando a varios de sus compañeros. Desde ese día el joven quedó loco, sin poderlo curar ni las medicinas ni los sacerdotes. Y la brujería fue tan fuerte que este muchacho aún vive caminando por las calles de su barrio con prendas militares. En el 1992, en un pueblo de Antioquia, fuimos a visitar unos familiares. Cuando llegamos todo estaba muy bien y felices de estar allí. Pero ya en la noche, a eso de las 11 de la noche, empezó a llover de una manera impresionante. Se escuchaban truenos y parecía como si se hubiera desbordado el río y bajaran piedras de gran tamaño por la carretera. Algunas de ellas golpeaban contra la casa. Nunca habíamos sentido un aguacero con tal fuerza. Todos estábamos demasiado asustados. Mi tía nos decía que rezáramos y que no dijéramos nada, pero que no paráramos de rezar. Ella apagó todas las luces y caminaba con una vela por toda la casa. Era algo tan fuerte que pensábamos que era el fin. De repente la lluvia paró. Mi tía nos dijo ni se les ocurra asomarse por la ventana. Todos llenos de miedo y nos acostamos a dormir sin decir ni una sola palabra. Cuando amaneció salimos a ver qué había pasado. Todo estaba limpio. No había agua ni piedras, como si no hubiera pasado nada. No encontramos explicaciones. Mi tía nos dijo que en una casa cerca vivía unas señoras, que la gente decían que eran brujas y que tal vez no querían que estuviéramos ahí. Inmediatamente empacamos todo y nos volvimos para Medellín. Esto ocurrió en el año 1993.
en el municipio del Retiro, Antioquia. Estábamos en una construcción en una casa finca. Al lado había una casa vieja y allí dormían los trabajadores. En el primer momento que llegamos sentía una fuerza negativa. Pensamos que era por antigua la construcción, pero comenzaron a ocurrir algunas cosas salidas de lo normal. Un primo que trabajaba allí amanecía con marcas en su cuerpo como aruñatazos. Al principio los compañeros se burlaban de él, diciéndole que era una bruja enamorada de él. Pero él decía, no creo en brujas. Una noche cuando todos dormíamos, él sintió un gran peso encima de él y sentía que no podía respirar. Trataba de moverse pero no podía. Era como si lo sostuvieran de manos y pies. Trataba de gritar en busca de ayuda pero su voz no salía. Trataba desesperadamente y sentía que el aire se acababa. Lleno de pánico y horror, luchaba con todas sus fuerzas pero aún así no podía mover ni un solo dedo. Al poco rato de tanto luchar logró mover su mano, y con ese movimiento tumbó un palo que sostenía la ventana, y de golpe se abrió. Con este ruido despertaron a los demás trabajadores. En ese momento sintió que recuperaba el aliento. No sintió más el peso en su cuerpo, y se sintió un frío que salió por la ventana. Fue solo en ese momento que pudo gritar. Todos los trabajadores se acercaron para ver qué había pasado. Él estaba aterrorizado, lleno de arañatazos en su cuello y pecho. Desde ese momento nunca volvió a decir, no creo en brujas. Esta historia ocurrió en una vereda de un pueblo de Antioquia en el año 2015. Un trabajador de la finca que tenía que ir al pueblo, que quedaba 45 minutos a caballo. Cuando ya llevaba 25 minutos de camino, comenzó a sentir algo extraño y veía que el caballo estaba inquieto. Llegó a un lugar donde había que pasar un río. Al lado del puente donde tenía que pasar había una piedra enorme. Lo extraño es que en esta piedra estaba sentada una mujer vestida de negro. Desde el primer momento al verla sintió que había algo extraño en ella, y el caballo paró y no quería continuar, y relinchaba desesperadamente. La mujer estaba de espalda, y solo se veía su gran cabello largo y negro. Al sentir que todo era muy extraño, le gritó llamándola repetidas veces, hasta que por fin esta mujer dio vuelta, y aunque estaba de lejos alcanzó a ver como si no tuviera ojos en sus cuencas. Al ver esto, y ver el desespero del caballo, supo que no era normal, porque los animales son los primeros en presentir las cosas negativas. Decidió devolverse, con un gran temor que le recorría por todo su cuerpo. A los pocos minutos se encontró con un señor que había pasado por el mismo puente. Le contó lo que había pasado y le preguntó que si también había visto a la mujer. El señor le contestó que no había visto nada y que el caballo pasó normalmente. Esa misma noche sentía como el caballo estaba inquieto y lo escuchaban trotar y relinchar. Así pasó toda la noche, y en la mañana encontraron que su caballo estaba peinado y lleno de trenzas. Suscríbete, dale like y deja tus comentarios.